Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, vuestro espacio donde desgranamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y analizamos a fondo las historias que nos dejan boquiabiertos. Hoy, como habréis podido intuir por el título y la imagen que os acompaña, tenemos un bombazo. Un tema que ha estado resonando en todos los rincones de la prensa rosa, en todas las conversaciones en redes sociales, y que hasta ahora parecía un misterio sin resolver. Hablo, por supuesto, de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino en medio mundo con su carisma arrollador y su físico de infarto. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimas series, ni de sus proyectos venideros, no. Hoy vamos a hablar de un tema mucho más delicado, de un supuesto silencio que se ha roto, y de una palabra que nos intriga profundamente, mentira. Sí, así de directo. ¿Can Yaman ha mentido? ¿Sobre qué? Y lo más importante, ¿por qué ahora rompe el silencio? Quedaos conmigo porque esto se pone muy interesante. Y si aún no lo habéis hecho, os invito a que le deis a ese botón de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como sabéis, la figura de Can Yaman siempre ha estado rodeada de un halo de misterio, y a veces, de cierta controversia. Desde que su fama explotó a nivel internacional, su vida personal se ha convertido en el foco de atención constante. Sus relaciones, sus apariciones públicas, sus declaraciones, todo es analizado al milímetro. Y hace poco precisamente sobre uno de estos aspectos, sobre su vida amorosa, o más bien sobre cómo se percibía desde fuera, surgieron una serie de rumores y especulaciones que apuntaban a una supuesta verdad oculta, a una versión de los hechos que difería de lo que él mismo había transmitido. Se hablaba de proyectos, de colaboraciones, de compromisos que, al parecer, no eran del todo como se presentaban. Y es ahí donde entra la palabra clave, mentira. La comunidad de fans, los medios de comunicación, todos nos preguntábamos qué había de cierto en todo esto. ¿Estaba Can Yaman engañando a su público? ¿Estaba construyendo una imagen que no se correspondía con la realidad? La presión mediática, las preguntas constantes debían ser insoportables. Y es en este contexto de incertidumbre donde las preguntas se agolpaban y las respuestas escaseaban, que Can Yaman, tras un periodo de aparente cautela, ha decidido hablar. Ha decidido romper ese silencio que tantos habían intentado descifrar. Y lo ha hecho al parecer para defender su verdad, para aclarar los malentendidos, y sí para desmentir lo que él considera falsedades. El quid de la cuestión, si no estáis al día de todos los detalles, gira en torno a una serie de afirmaciones que se hicieron sobre sus proyectos y sus intenciones, especialmente en relación a posibles colaboraciones con productoras o la preparación de ciertos trabajos que nunca llegaron a materializarse. Se decía que había habido compromisos, que había promesas, y que, desde la perspectiva de algunos, estas promesas no se habían cumplido. Imaginad la situación, estás trabajando duro, planeando tu futuro, y de repente, las redes sociales y los medios empiezan a acusarte de haber engañado a la gente. La presión, como os decía, debió ser enorme. Y es precisamente ahora cuando más se ha especulado, cuando más se le ha juzgado sin haber tenido la oportunidad de defenderse, que Can Yaman ha decidido dar un paso al frente. Y no de cualquier manera, sino con una contundencia que ha dejado a muchos sorprendidos. En una reciente aparición, o quizás en una declaración recogida por algún medio importante, Can Yaman ha sido muy claro. Ha desmentido categóricamente las acusaciones de haber mentido sobre sus proyectos. Ha explicado que muchas de las informaciones que circularon eran malinterpretaciones, o directamente invenciones. Ha recalcado que él siempre ha sido transparente sobre sus planes y que los retrasos o cambios en algunos proyectos se deben a circunstancias ajenas a su voluntad, a la complejidad propia de la industria del entretenimiento, o a decisiones conjuntas con los equipos de producción. Ha enfatizado que nunca ha tenido la intención de engañar a nadie, y que lamenta profundamente que algunas personas hayan llegado a esa conclusión. Es como si quisiera poner un punto y final a esa etapa de especulaciones y rumores que seguramente le han afectado a nivel personal y profesional. Pensad en la dificultad de gestionar una carrera a nivel internacional, con la exposición mediática que eso conlleva. Cualquier palabra, cualquier gesto, es analizado. Y cuando hablamos de una figura como Can Yaman, que ha alcanzado una fama estratosférica, la presión es aún mayor.
Las expectativas son altísimas y cualquier mínimo desvío de ese camino perfecto que a veces imaginamos para nuestras celebridades puede ser interpretado como un fracaso, o peor aún, como una deshonestidad. Es muy fácil juzgar desde fuera, sin conocer los entresijos, sin saber las negociaciones, las presiones de los contratos, los cambios de guión, los imprevistos que surgen constantemente en este mundo tan volátil. Can Yaman, al romper su silencio, no solo está defendiendo su reputación, sino que también está intentando reconectar con su público, con esos fans que lo han apoyado incondicionalmente. Está diciendo, yo soy esto, esta es mi realidad, y no lo que se ha inventado sobre mí. Y creo que es un paso valiente. Porque no es fácil enfrentarse a una ola de críticas, especialmente cuando sientes que no te representan. Ha querido dejar claro que su compromiso con su carrera y con sus seguidores es absoluto. Que los proyectos que se anuncian, se trabajan con la mejor de las intenciones, y que si algo no sale como se planeó, no es por falta de voluntad o por engaño, sino por las propias dinámicas de la industria. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde los contratos son frágiles, las agendas cambian constantemente y las productoras toman decisiones que a veces escapan al control de los actores. Lo que para el público puede parecer una promesa incumplida, desde dentro puede ser el resultado de innumerables factores. Y Can Yaman, en su declaración, ha querido poner de relieve esta realidad. Ha querido arrojar luz sobre lo que él considera que ha sido un malentendido generalizado, alimentado por la especulación y la falta de información precisa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la narrativa que se había construido en torno a una supuesta mentira se desmorona. Significa que Can Yaman, lejos de evadir el tema, ha decidido afrontarlo de frente. Ha decidido dar la cara y ofrecer su versión de los hechos. Y creo que es lo que todos los fans y los amantes del buen periodismo agradecemos. La transparencia es fundamental, y que él mismo se haya tomado el tiempo para aclarar estos puntos es un gesto de respeto hacia su audiencia. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Por un lado, espero que esta aclaración sirva para calmar las aguas y para que se centre la atención en su talento y en sus futuros proyectos, en lugar de en polémicas innecesarias. Por otro lado, nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en la era de las redes sociales, donde cualquier rumor puede convertirse en una noticia viral sin verificación alguna. Can Yaman ha demostrado que detrás de las grandes figuras públicas, hay personas con sus propias luchas, con sus propias presiones, y que merecen ser tratadas con respeto y con la verdad como base. Ha sido un placer desgranar este tema con vosotros, un tema que, como veis, tiene miga y nos da mucho que pensar. Espero que esta explicación os haya resultado útil e intrigante. Si tenéis alguna opinión al respecto, si creéis que Can Yaman ha actuado correctamente al romper su silencio, o si tenéis alguna otra teoría, dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo las historias más jugosas del mundo del espectáculo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a este canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos. Un abrazo enorme. Ampliando la noticia, el contexto detallado de las acusaciones y la defensa de Can Yaman. Para comprender la magnitud de este bombazo, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el entramado de rumores y especulaciones que rodearon a Can Yaman, especialmente en relación a sus aspiraciones profesionales internacionales. Desde que su nombre se convirtió en un fenómeno global, con éxitos rotundos en plataformas de streaming y un ejército de seguidores leales, surgieron las expectativas sobre sus próximos pasos. La industria del entretenimiento, hambrienta de nuevas estrellas y de historias que generen titulares, comenzó a tejer un relato en torno a sus supuestas negociaciones y proyectos. Los rumores que encendieron la mecha. Uno de los focos principales de las habladurías giraba en torno a su posible incursión en producciones de Hollywood o colaboraciones con grandes cadenas televisivas internacionales. Se hablaba de guiones leídos, de reuniones con directores y productores de renombre, e incluso de acuerdos firmados que, misteriosamente, nunca llegaban a concretarse. Estas informaciones, a menudo fragmentadas y provenientes de fuentes anónimas o poco fiables, empezaron a calar en la opinión pública. La comunidad de fans, ansiosa por ver a su ídolo triunfar en nuevos escenarios, absorbía cada rumor como una verdad provisional.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la ausencia de confirmaciones oficiales, la narrativa empezó a cambiar. En lugar de la espera legítima por proyectos que tardan en materializarse en una industria tan compleja, surgieron las primeras insinuaciones de decepción. Se empezó a hablar de promesas rotas, de falta de seriedad, y lo que es más grave, de una posible mentira por parte del actor. ¿Por qué? Porque algunas de estas informaciones insinuaban que Can Yaman habría dado su palabra o habría generado expectativas sobre proyectos que finalmente no se llevaban a cabo, ya fuera por su decisión o por circunstancias externas. La presión silenciosa y la mentira, ¿de qué se le acusaba exactamente? La palabra mentira es dura, especialmente en el contexto de una figura pública que se ha construido una imagen de transparencia y dedicación. Las acusaciones, aunque a menudo veladas, apuntaban a que Can Yaman podría haber estado utilizando estas supuestas negociaciones y proyectos para mantener vivo el interés mediático, para proyectar una imagen de constante actividad y éxito, sin que realmente hubiera una base sólida para tales afirmaciones. Se especulaba, por ejemplo, sobre acuerdos con grandes productoras europeas o incluso estadounidenses que nunca pasaron de etapas preliminares. Se rumoreaba sobre una participación en series que posteriormente eran anunciadas con otros protagonistas, o sobre películas que tras generar expectación, desaparecían del radar de producción. Para algunos observadores y críticos, esta aparente discrepancia entre lo anunciado o insinuado y la realidad era la prueba irrefutable de que algo no cuadraba. La crítica se intensificó en redes sociales, donde los debates se volvieron acalorados. Los fans se dividieron entre quienes defendían a ultranza a su ídolo, argumentando que la industria es volátil y que los contratos se caen por mil razones, y quienes sentían que se les había engañado, o que se les había hecho perder el tiempo con expectativas infundadas. El silencio de Can Yaman ante estas crecientes críticas solo alimentaba más las especulaciones. ¿Por qué no salía a aclarar las cosas? ¿Estaba ocultando algo? El momento decisivo, la ruptura del silencio. Es en este caldo de cultivo de rumores, acusaciones y silencios donde Can Yaman ha decidido dar un paso al frente. No se trata de una aparición casual o una declaración ambigua. La decisión de romper este silencio prolongado, especialmente ante un tema tan delicado como la acusación de mentira, sugiere que la presión mediática y las especulaciones habían llegado a un punto insostenible. Su intervención, tal como la hemos podido conocer a través de los medios, no ha sido una simple negación. Ha sido un intento deliberado de ofrecer una perspectiva diferente, de desmantelar las narrativas que se habían construido a su alrededor y de reivindicar su integridad. Ha insistido en que los retrasos o las cancelaciones de proyectos no son reflejo de su voluntad o de su honestidad, sino de la naturaleza intrínsecamente compleja y a menudo impredecible de la industria del entretenimiento. La defensa de la verdad, argumentos y matices. En su defensa, Can Yaman ha desplegado varios argumentos clave. Malentendidos y desinformación ha subrayado que gran parte de lo que se ha dicho sobre sus proyectos son malinterpretaciones o, directamente, informaciones fabricadas. La difusión rápida y sin filtros de noticias en la era digital, especialmente en las redes sociales, puede distorsionar la realidad de manera significativa. Un rumor inicial con cada compartición se va cargando de interpretaciones que pueden alejarlo de la verdad original. Complejidad de la industria ha hecho hincapié en las múltiples variables que intervienen en la producción de series y películas a nivel internacional. Las agendas de los actores, los cambios de guión, las decisiones de los inversores, las estrategias de las productoras, las fluctuaciones del mercado, todos estos son factores que pueden afectar la viabilidad de un proyecto, incluso cuando ya parecía estar en marcha. Transparencia y buenas intenciones ha reafirmado su compromiso de ser siempre transparente con su público. Si bien es cierto que no puede revelar cada detalle de las negociaciones en curso, ha insistido en que sus intenciones al hablar de posibles proyectos siempre han sido sinceras. Los anuncios de colaboraciones, cuando se hacen, se basan en un interés genuino y en las conversaciones iniciales, pero la confirmación final depende de muchos otros factores. Impacto personal y profesional ha dejado entrever que estas especulaciones han tenido un impacto negativo en su bienestar personal y profesional. La constante presión de ser juzgado por acciones que no siempre están bajo su control debe ser agotadora para cualquier persona, y más aún para alguien expuesto a la opinión pública global. La reconstrucción de la imagen, más allá de la controversia.
La decisión de Can Yaman de romper su silencio va más allá de una simple defensa personal. Es un movimiento estratégico para reconstruir la narrativa que lo rodea. Busca alejar las sombras de la duda y permitir que su talento y su trabajo vuelvan a ser el centro de atención. Al aclarar estos puntos intenta enviar un mensaje a sus seguidores y a la industria, que es un profesional dedicado, que valora la confianza de su público y que los contratiempos en su carrera no son indicativos de una falta de ética o de honestidad. Esta situación nos invita a una reflexión más profunda sobre cómo interactuamos con la información en la era digital, especialmente en el mundo del espectáculo. La rapidez con la que circulan los rumores y la tendencia a sacar conclusiones precipitadas a menudo dejan poco espacio para la matización y la verdad completa. La figura de Can Yaman, en este caso, se convierte en un ejemplo de cómo la presión mediática y la especulación pueden afectar a las carreras y a las vidas de las personas, y de la importancia de esperar a tener información contrastada antes de emitir juicios. La industria del entretenimiento, con su brillo y glamour aparente, esconde también complejidades y desafíos que el público general no siempre llega a comprender. Las promesas, los acuerdos, los proyectos que se gestan y se desvanecen, son parte de su ADN. Que Can Yaman haya decidido hablar ahora, en un momento de máxima especulación, demuestra una valentía y una determinación por defender su verdad y por reconectar con la audiencia desde una base de honestidad y transparencia. En definitiva, la ruptura del silencio de Can Yaman sobre la supuesta mentira marca un punto de inflexión. Ya no hay lugar para la ambigüedad. Ha puesto las cartas sobre la mesa, ha ofrecido su versión de los hechos y ha pedido, implícitamente, un trato más justo y basado en la verdad. Ahora la pelota está en nuestro tejado, cómo interpretamos esta declaración, cómo reaccionamos a ella y cómo elegimos consumir la información del mundo del espectáculo a partir de ahora. Espero que esta ampliación os haya proporcionado una visión más completa y detallada de esta noticia que, sin duda, está dando mucho que hablar. Si tenéis alguna opinión al respecto, si creéis que Can Yaman ha actuado correctamente al romper su silencio, o si tenéis alguna otra teoría, dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo las historias más jugosas del mundo del espectáculo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a este canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos. Un abrazo enorme.